Ok, ahora sí empezamos. Una cordial bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles la deferencia de estar en este Ateneo, el cual no hemos tenido que hacerlo porque nuestro querido amigo Daniel Parodi, que tenía la exposición sobre Lizardo Montero en Arequipa, ha tenido pues un problema de salud. Por eso acá hacemos los mejores votos para que se recupere pronto y ya veremos en qué próximo mes de este año lo volveremos a programar. Así que va para ti, Daniel, las mejores vibras para una pronta recuperación. Y por supuesto, viene de la mano el agradecimiento a nuestro querido expositor de hoy, mi querido amigo, gran historiador, Juan José Rodríguez Díaz, quien tomó la posta con mucho entusiasmo y yo muy agradecido porque gracias a estas circunstancias pude conocer quién fue Paul Pradier-Foderé. Y era un hombre tan ligado a San Marcos y yo como sanmarquino que no lo conocía, reconozco ese pecado mortal. Paul Pradier-Foderé, para hacerla corta, para hacer un pequeño preámbulo, fue un jurista francés de lo más connotado que vino acá al Perú, presentado por Manuel Atanasio Flores, el famoso murciélago, a Manuel Pardo y Lavalle, para que se hiciera cargo de la organización de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en San Marcos, de la cual él fue su primer decano. Él llega acá al Perú en 1874. Y como buen francés, en ese momento la crema de lo que es las ciencias, las humanidades, el arte, venía pues inspirado en París, en Francia. Era la meca de todo el conocimiento, irse a refrescar y a conocer todos los avances de los tiempos aquellos, en Francia, en París. El objetivo que tenía Manuel Pardo en su programa político como primer gobierno civilista, él tuvo mucha visión, Pardo, claro que también tuvo sus claroscuros, como todo personaje de la historia, pero él tuvo un especial interés en formar personas, muchachos, que puedan conformar un cuerpo de funcionarios para poder mejorar la administración pública. En otras palabras, lo que quería era profesionalizarla. Pero en el año 79, cuando se declara la guerra, muchos franceses, entre ellos también Pradier, regresan a Francia, pues porque se acordaban un poco de lo que pasaron con la batalla de Sedan, cuando cae Napoleón III y su ejército y todo el segundo imperio francés a cargo de los prusianos, ¿no? Y bueno, este hombre tuvo la grandeza de defendernos con su pluma brillante de toda la agresión publicitaria que se desarrolló en Europa por parte de los chilenos. Fue un hombre que hay que destacar que no cobró, lo hizo de corazón porque era un enamorado del Perú. Entonces, sin mayor presentación, voy a dejar el micro a mi amigo Juan José Rodríguez para que nos deleite, por favor, con un conocimiento más profundo sobre este grandioso personaje. Adelante, Juan José. Muy bien, muchas gracias, estimado Justo. Agradezco mucho esta, bueno, casi entre invitación y vocación. También, bueno, las circunstancias, ¿no? Lo de mi querido amigo Daniel, como has dicho, espero que se recupere pronto y que pues, tengo este honor, ¿no? De alguna manera tomar su lugar y en este espacio para desarrollar lo que a mí ha sido un interés de hace bastante tiempo, ¿no? Sobre
los extranjeros y su papel en la Guerra del Pacífico. Y bueno, pues realmente ven que todos los que abrigamos las ideas socialistas tenemos una imagen de los extranjeros en general o visiones de imperialismo o algo por el estilo. Pero creo que las personas que sabemos diferenciar, podemos entender muy bien que las personas que viven en un país, pues, en ese país y lo toman como su segunda patria. Y aquí mostraron mucho más fuerza, interés, cariño por nuestro pueblo y también por el Perú, muchos extranjeros, mucho más que muchos compatriotas. Y eso creo que se va a demostrar aquí en este texto que, bueno, ha salido a luz pública en una vista científica y que, pues, aprovechando para compartir con el resto de ustedes estas investigaciones que no solamente de este autor, sino de otros más, lo que ya será para otro momento. También quiero agradecer profundamente al doctor Luis Guzmán Palomino, que fue el que de alguna manera me presentó al doctor Pradier Poderé y me hizo recordar, por ejemplo, esas frases tan emotivas, ¿no?, de Sir Clemens Markham en la publicación de esta edición, ¿no es cierto?, de la Crónica de César de León, donde con profundo cariño hacia el Perú, hacia el pueblo peruano y hacia las guerrillas, en ese momento estaban siendo reserva moral del Perú, participaban en esta guerra, por supuesto, fratricida, ¿no? Bueno, de esa misma manera, Alexander Malinowski ha sido estudiado con mucho detalle por un gran intelectual español, lo que tiene también, así como Pedro Federer, su corazón en el Perú, Ignacio López Soria, y que recomiendo también, ¿no?, la lectura. También mencionaré un poco en la charla, ¿no?, que también era lo que llamaríamos un publicista del Perú, ¿no? Como dicen, en los peores momentos son donde ves quiénes son tus amigos. Y eso es lo que demostraron estos extranjeros, ¿no? Pero voy a presentar entonces un PowerPoint para ayudarme, pero hacerlo. A ver, no, ¿puede ver el cambio de las diapositivas? Sí, se ve perfectamente. Sí, una Ya, segunda bien. ya. Sí, Ah, ahí está, perfecto. bueno, de todo quería olvidarme de, pues, eh, hacer como una suerte de publicidad de los trabajos de dos amigos y, que se han dedicado a la investigación histórica, estos últimos dos trabajos. Uno de ellos, pues, que bien es cierto, es una edición peruana de un trabajo ya publicado de Florencia del Mármol por Juan Carlos Cuya, que pues, no, sale a la luz gracias a su empeño, ¿no? Que recomiendo mucho lo pueden buscar en internet, eh, lectura, porque este argentino, como justamente otro extranjero más, no solamente pues sirvió a la causa de la guerra, sino también escribió con mucha nitidez la situación social y política que se vivía en medio de la guerra, ¿no? Sus cuadros son muy interesantes, dignos de ser leídos. Por último, el trabajo de mi gran amigo, Gerardo Trillo, que
fue su tesis de licenciatura, que recibió muchos honores, que rápidamente, como lamentablemente no ocurre siempre, ha sido publicado por la Junta Editorial de la Universidad Ricardo Palma, sobre el Frente Diplomático en Argentina. Este tema, o sea, la política exterior, diplomacia, pues dejado de lado por la forma tradicional de ver la guerra como un hecho solo de armas, es que ya va a dar muchos aportes y sin duda alguna abre un campo nuevo, ¿no? También discutimos aquí qué es lo que tiene el título, ¿no? De la participación de quien habla, de diplomacia pública. Bueno, y también agregar un poco otro trabajo que, si bien es cierto, no tiene que ver directamente con la guerra, sí con una de las preocupaciones que lleva a, motiva a Javier Federé escribir, a mi parecer, uno de sus más elogiables textos, que no solamente ahí muestra su cariño por el Perú, sino también su humanismo, ¿no? Y diría yo, en muchos sentidos, es un precursor de la defensa de los derechos humanos. Es que en ese momento, obviamente, por cuestiones del momento, por el contexto de la época, aún no estaban claramente definidos. Bueno, como bien ha dicho Augusto, Paul Pradel Federé vino con una tarea: convertir a los estudiantes de San Marcos en servidores públicos profesionales, que para eso es básicamente la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. Durante mucho tiempo, los servidores públicos eran generalmente militares, ¿no? Con aptitudes, buenas actitudes, algunos, no muchos, pero algunos, y otros no tanto, si no se verían tantos casos de corrupción. Pero también, sin ser antimilitarista, eso no es científico, solamente mirar una cosa, hay muchos intelectuales, ¿no? Eran generalmente literatos, ¿no? Que por afinidades políticas o simplemente, pues, afinidades intelectuales, eran llamados al servicio público. Podrían tener buenas intenciones, algunos de ellos, pero no necesariamente estar preparados. Entonces, Manuel Pardo, creo que conocido, es un economista formado en Francia, y claro, venía de este primer mundo con estas ideas de renovación, de modernización del Estado. Más o menos de lo que podríamos pensar, pero al fin y al cabo, eso nadie lo puede dudar, ¿no? Que una idea de modernizar el Estado. Bueno, entonces una de esas cosas era modernizar la educación. Dentro de la modernización de la educación, obviamente, la formación profesional de los servidores públicos, ¿no? Y eso lo dice claramente aquí, en esta, es algo así como el informe, ¿no?, hacia Pardo sobre sus inicios de labor en San Marcos, ¿no? Gracias a la inteligente iniciativa del gobierno peruano, Joven América no tendrá adelante nada que envidiar en ese sentido a la vieja Europa. De mi parte, lo consideraré el mayor honor de mi vida, haber sido elegido para organizar y inaugurar sobre la libre y noble tierra del Perú, difusión del saber que hacen los hombres estadistas serios, administradores educados, diplomáticos hábiles, financieros escrupulosos, sobre todo buenos ciudadanos, que tanto falta hace ahorita, en todos los sentidos, ¿no? En todas las agendas políticas. Nadie se salva. Pues un problema
tenemos, al parecer, hace mucho tiempo. Ya lo ha dicho Augusto, ¿no? Ha dado, perdón, probablemente, influencia de Manuel Atanasio Fuentes, le llamó la atención. Él ya había publicado incluso pues, traducciones de sus libros, ¿no? Como bien ha dicho Augusto, un reputado intelectual, ¿no? Y por eso quiero hacer hincapié de dos conceptos, ¿no?, que se utilizan en este trabajo, que es el de escritor público o publicista y de diplomacia pública. No necesariamente están relacionados directamente. El caso de escritor público publicista es la idea de que intelectual, pues, digamos, en las áreas del derecho, etcétera, no necesariamente divulga, transmite información, y no es más allá de las aulas universitarias donde dicta, o pues en medios estrictamente profesionales. De publicista, ya, digamos, un intelectual público, es decir, que quiere divulgar información sobre un aspecto de sus estudios, de sus experticias, etcétera, etcétera. Ahora, no, la mayor parte de los profesores universitarios, al menos, justamente, deben dedicar un área de su actividad a la investigación científica. Pero eso, en ese momento, no era precisamente lo del común, ¿no? Entonces, esto básicamente sería lo de publicista, ¿no? Una persona que, a diferencia de lo que ahora se llamaría publicidad, de transmitir sus conocimientos, divulgarlos, compartirlos, ¿no? Un espacio más grande, el área académica donde se desenvuelve, si es profesor, catedrático o en el campo profesional, ¿no? Como soy un jurista como Paul Pradé Federer. El segundo es la diplomacia pública. Hemos escogido una cita sobre esto. Quizás uno de los grandes expertos de la diplomacia pública que dio el siglo XX esta materia ha sido Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Goebbels reconocía el valor que encierran la repetición y la manipulación psicológica de las personas. Repites una falsedad suficientes veces hasta que la gente termina creyéndola. Las palabras revisten las ideas, las moldean. No, ahora con tanta información que se propalan por los medios de manipulación, o perdón, medios de comunicación, cuáles creo que no bien claros, ¿no?, sobre ese papel. Claro, en el caso de los diplomáticos, como bien ha mencionado Augusto, van a tratar de contribuir, ¿no es cierto? Su labor principal obviamente es, digamos, llevar a cabo la política exterior, ¿no?, del país. Pero a ellos se ayudan, ¿no?, de generar opinión, en este caso, positiva su causa, o viceversa, es opinión negativa a la causa de otro. Y bueno, pues el genio del mal, Goebbels, lo hacía muy bien. Tanto así, muchas cosas en la historia se cree que son muy, muy ciertas, fueron prácticamente inventadas por él. Bueno, entonces, hablando de eso, como vuelvo a decir, Augusto lo ha dicho muy bien, la mayor parte de estas personas se dedicaban a tiempo pagado, ¿no?
O sea, eran intelectuales que, digamos, ofrecían su pluma, ¿no?, para defender posiciones, o sea, atacar o defender posiciones de distintos países, etcétera. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, la gran cantidad de periódicos que fueron literalmente comprados, ¿no? Sus primeras planas, etcétera, por eh, Paraguay, Argentina, Brasil, en Europa, ¿no?, durante la famosa guerra de la Triple Alianza. Eso me dio un pequeño marco de comparación para ver, ¿no es cierto?, si es que lo que habíamos podido observar solo se presentaba en el Perú, ¿no? Claro, pues disculpando la ignorancia en ese momento de esto, ¿no? Y que por supuesto era un campo mucho más grande de lo que yo pensaba. Mi primera observación sobre esto, sin saber el término de diplomacia pública, y digamos, viéndolo en el campo práctico, fue cuando primera vez vi el famoso libro de Norman Guys, de Crónicas de la Guerra con Chile, que son una serie de artículos que Ricardo Palma publicaba en el periódico panameño, El Canal. De panameño solamente tenía el lugar, que realmente era peruano, comprado literalmente por Federico Larrañaga, ¿no?, que era el representante del Perú, tenía muchas actividades y tuvo bien esto. No, esto ya lo ha estudiado Norman Guys, este trabajo publicado en una revista norteamericana, su nombre, como dice ahí, dándole la voz al Perú. El Canal de Panamá se enfrentaba en una guerra de palabras, como decía Carmen McEvoy, con el periódico Star and Herald, que ya tenía un largo tiempo publicado, pero había sido literalmente, ¿no?, creado por el oro chileno. Y es, ¿qué lugar de Panamá? Porque en Galveston era donde funcionaba, digamos, la central de los telégrafos, ¿no? Desde ahí se llevaba información hacia Estados Unidos. Entonces era vital para dar la imagen del Perú exterior, ¿no?, es tener un periódico, y eso es Larrañaga, Ricardo Palma y muchos otros intelectuales. Ricardo Palma, obviamente, aún en Perú escribía con seudónimos, pues escribió a esa causa, ¿no? Contrarrestar la imagen de, citando a Carmen McEvoy, de guerreros civilizadores de los chilenos. Y esto, por supuesto, que me disculpen, de sonar ofensivo para los estimados pues, presentes chilenos, pues digo que estamos hablando de una guerra de imágenes. Y bueno, decir, pues, ¿no es cierto?, que alguien no es violento en una guerra es algo ridículo. Es claro, en esta situación, obviamente, lo importante no era decir la verdad. Como hemos visto en los medios de comunicación, la opinión pública, se ha estudiado por inmensa cantidad de estudiosos sobre el tema, desde Habermas adelante, perdón, los medios de comunicación pues juegan un papel importantísimo, ¿no es cierto?, para trasladar imaginarios, para trasladar imágenes no necesariamente muy reales o realistas. Y bien, voy a tocar más el tema. Tengo algo publicado al respecto, se llama artículo "Cuando no haya noticias, envíen rumores", más que todo, ¿no es cierto?, como hay una guerra de información o de desinformación, ¿no?, en Estados Unidos respecto a lo que ocurre en la guerra entre periódicos
favor de los chilenos, ¿no? O a favor de la causa de Perú, entre estos el New York Herald y el New York Times. Bueno, siguiendo entonces el relato, habíamos mencionado entonces que ya con esto, cuando iniciamos, Pardo fue el que tuvo este interés de modernizar, ¿no? Para eso dio la Ley Superior de Instrucción Pública de 1876, ¿no? Donde, entre otras cosas, se crea la Escuela de Ingenieros, y va a intentar hacer muchos cambios en la educación, no necesariamente que llegaron a tener fruto. Aquí, como ven, ¿no es cierto?, en esta foto bastante antigua, ¿no?, de mi alma mater, San Marcos, ¿no? Patios de letras, y es donde se creó la Facultad de Ciencias Políticas Administrativas. Pocos años después fue, pues, vamos a llamarla como debe ser, ¿no? Fue tomada, saqueada por órdenes directas del Estado chileno. Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de Lima rendirá el mismo servicio a los aspirantes diplomáticos peruanos. También estará dirigido a jóvenes que aspirarían a las funciones de cónsules. Vendrán a aprender todo sobre la institución consular, su objeto, las atribuciones, deberes, funciones de los cónsules, relaciones con gobiernos extranjeros. Es parte de un informe de la primera memoria que, como en primer año de creación de la Facultad de Ciencias Políticas Administrativas, refiere Pedro Federé, he sacado este extracto que tiene que ver justamente con la carrera diplomática. Y tal vez para algunos es una sorpresa, ¿no? La carrera diplomática, de manera definitiva, es obra por Pedro Federé. Antes los diplomáticos eran lo mismo que los servidores públicos, como cualquier otro servidor público, alguien que estaba, digamos, en el país, ¿no? Era una persona intelectual, o alguien enviado, pues, ¿no es cierto?, por el gobierno, que obviamente era una persona cercana al gobierno, para defender su postura, en fin. O algunos casos, pues, ¿no es cierto?, ciertos enemigos políticos que queremos estén un poquito lejos. Pero a partir del gobierno, de la creación de la Facultad de Ciencias Políticas Administrativas, la carrera diplomática va a ser eso, una carrera profesional. Y en este justo documento, que es los Anales Universitarios, donde está como me congelé, pensé que no se me escuchaba. Decía que en esta lista de los Anales Universitarios de 1877, ¿no?, en este informe, Pérez dice: vuestra asiduidad, refiere a los alumnos, el interés que habéis tomado por mis lecciones, han alimentado mi entusiasmo, vuestra respetuosa afección, ha sostenido mi corazón. Con qué amable complacencia aplicabais vuestras fáciles inteligencias de comprender mi lenguaje francés. En cambio, yo leía por mi parte mucho español para prepararos el mayor número posible de documentos útiles. En el poco tiempo que estuvo Pedro Federé, publicó infinidad de materiales, no habían, en castellano para los alumnos. Era que no solo hacía clases, sino que preparaba materiales para, digamos, formar, ¿no?, un cuerpo teórico en las aulas de San Marcos. Luego le sirvió como experiencia
que por supuesto aún lamentablemente no es reconocido. Y los estudiantes, bueno, es cierto, de distintas carreras, comenzaron a integrarse a este proyecto, ¿no? Formar servidores públicos con obviamente profesionalismo. Justamente antes de la guerra, este último informe que presenta Paul Padel-Frederick sobre sus actividades en San Marcos, una revista internacional, ¿no? Como experiencia, en 1880, ¿no es cierto?, publicado esto. Desde 1879, 3 monografías notables, su diseño metódico, riqueza de detalles, elegancia de estilo, llamaron la atención de la facultad, tuvieron su aprobación unánime. Los temas fueron exposición y análisis de las principales funciones de los agentes diplomáticos, la unificación de legislaciones, estudio de las cuestiones relativas al objetivo de las misiones diplomáticas. Una de estas fue presentada por su hijo, Emile Pradier-Fourré. Y, claro, ahora nosotros, obviamente, sospecharíamos, ¿no es cierto?, de cierto nepotismo, pero creo que en esa época y ahora, viendo el trabajo de Camille, alguien podría dudar de la calidad intelectual fue. Recientemente, Víctor Arrambide ha con la Editorial San Marcos ha publicado un libro muy interesantísimo, ¿no? De la sociedad limeña, como lo veía este francés, ya mucho al Perú, ¿no? Al igual que su padre. Justamente los dos que luego van a ser ambos servidores públicos en el Estado peruano, van a donar prácticamente el íntegro de sus sueldos cuando comienza la guerra. Por ejemplo, también, por supuesto, como muestra del apoyo al Perú. Esto va a provocar una supuesta reprimenda del embajador de Francia en el Perú. Pero como dice el historiador Alberto Bartner Reina, Borges, el diplomático representante de Francia, considera que estos gestos podrían perjudicar la neutralidad francesa. Así lo expresa en ocasional encuentro callejero al ilustre jurista. Este pensaba lo contrario, se trataba de una donación particular, no quería dejar de solidarizarse con sus colegas universitarios, que queja a su gobierno, le da la razón, recomienda a su ministro en Lima buena armonía con el profesor. Divergencia entre ambos llegó hasta los diarios. Imaginamos la comidilla que habrá dado lugar al incidente en los salones limeños. Bueno, si bien es cierto, los profesores de San Marcos también dieron no solo una cuota de dinero, sino muchos de ellos llegaron a ofrendar sus vidas durante la guerra. Algunos, muy pocos, pudieron regresar a su hogar. El gesto de Federer es digno de reconocer. Esto lo podemos encontrar en el libro sobre la universidad, es publicado en el año 19 por Genaro Herrera. Ahora vamos a tratar un tema que no sé si muchos nosotros, la verdad a mí me sorprendió la primera vez que escuché sobre el Luxor, va a dejarlos bastante sorprendidos. El asunto es más o menos así. Ya declarada la guerra, 5 de abril, unos días después, llega a Montevideo
cargamento de armamento particular de un poderoso potentado chileno. Y claro, recibe inmediatamente la protesta del gobierno del representante en el Perú y de Bolivia, pero sigue su camino y deja las armas en el puerto de Valparaíso. Este barco era tripulado, capitaneado, y era de hospitales alemanes, el Luxor. Pero un asunto, parece, como dirían ahora los muchachos, un meme. Cosa es el barco normalmente tenía una ruta para dejar mercaderías, etcétera, y seguir su camino hacia el puerto del Callao. Y en el desparpajo más grande, luego de dejar armamento, ¿no?, a los chilenos, el barco sigue su camino, viene a depositar mercadería al Callao. No sé qué ustedes pensarían, ¿no?, en cualquier época, tipo de argumento se podría dar para verificar esto. No, si yo fuera ellos, si tuviera siquiera, no sé, sangre en la cara, lo menos me doy media vuelta, ¿no? Pero llegaron acá al puerto del Callao. Bueno, el hecho es pues que el gobierno peruano tomó como una afrenta y el barco fue arrestado. Esto obviamente motivó un asunto que era entre diplomático, comercial, con súbditos del Imperio Alemán. La decisión, obviamente, estaba relacionada a aspectos de lo que ahora llamaríamos derecho internacional privado. Claro, obviamente, el más, digamos, preparado para aconsejar al gobierno, que era, obviamente, consejero de los tiempos de Pardo, era pues el brigadier Federer. Y realmente su respuesta va a sorprender, que quería, pues no es cierto, que va a actuar, como cualquiera de nosotros podría actuar en el hígado, y es simplemente firmar lo que llamarían en esa época pena presa, es decir, ¿no?, que el Perú tiene el derecho, ¿no es cierto?, de capturar ese barco. Pero miren lo que dice a continuación: no hay peruano ni hay un amigo del Perú que no encuentre en su corazón poderosos motivos para condenar, no diré solo al Luxor, sino también al capitán de este vapor. Pero por otra parte, creo que haya un teórico seriamente imbuido de los principios del derecho de gentes moderno pueda aconsejar en nombre de la ciencia confiscación de la nave. Era lo que aludía Padre Federer. ¿Qué lo motivaba a hacer esto? Bueno, un jurista chileno, entre el año 94 y 95, escribió un artículo bastante minucioso sobre la cuestión del Luxor, la posible guerra que podría haber ocasionado con el Perú. Bueno, pues el asunto es pues que hay que tener siempre a la vista el contexto, ¿no? Sin duda alguna, no hay que perder de vista, estábamos en lo que he llamado por la historia universal paz armada, ¿no? Es decir, el Imperio Alemán estaba, pues, ¿no es cierto?, digamos, ya parándose para un conflicto, va a ser el desastre humanitario de la Guerra Mundial. Pero una afrenta en esas circunstancias, ¿no?,
podría ser respondida por el gobierno peruano. Claro, más aún si es que no hay caso iure, es decir, hay un caso legal. Ahora vamos a ver qué es lo que expone, que, por ejemplo, justo el mismo Atanasio Fuentes, ¿no?, fue uno de los que aconsejó la toma de presa, ¿no?, discute en una discusión pública, paternal, por supuesto, con el Pedro Federer en este libro, ¿no?, 2 cartas sobre la cuestión Luxor, publicadas, remitidas a periódicos, a periódicos de la época, ¿no? En este trabajo, publicado por la facultad, lo dice bien claro Pedro Federer. ¿Qué título se confiscaría el buque? ¿Como instrumento del delito? Pero si no hay delito, como accesorio del contrabando, el buque no es el accesorio de las mercaderías que transporta. Las mercaderías ya las habían dejado. O sea, los armamentos ya los había dejado. O sea, si están viniendo de Panamá, ¿no es cierto? El primero quiere llegar acá a Perú, es una cosa muy distinta. Pero las mercaderías ya las había dejado. Recuerden, estamos ante, digamos, jurisprudencia. No se ha hecho completo en ese momento. Es decir, no hay en qué basarse, ¿no? También, por supuesto, es un tema tiene que ver con, obviamente, las normas. El buque no es el accesorio, además, como ha sucedido en el caso de Luxor, contrabando de guerra no haya constituido sino una muy débil parte del cargamento. Como castigo, hay castigo entre estados independientes. Por otra parte, contrabando de guerra ha podido ser cargado, no por el propietario de la nave, sino en ausencia de este por el capitán patrón, por el piloto, por cualquiera otro individuo de la tripulación, ¿no? O sea, lo que se llama es la duda favorece al reo. No se sabe si fue el empresario, el capitán. ¿Por qué tanto miedo? Es, ah, obviamente, por Pedro Federer no se había enterado de lo que circulaba en las es, legaciones diplomáticas de Perú, de Bolivia, de Chile, en la cuestión Luxor, de los diplomáticos alemanes. Lo que sí es cierto, que no es ninguna especulación, es el hecho que la Armada alemana mandó una flota en ese momento para persuadir, para presionar. De hecho, es que en las circunstancias, los norteamericanos no se pierden una, obviamente, ¿no? Están bien informaditos. Isaac Christiansen va a ir mandando algunos informes. Es entonces representante americano. Y, bueno, justamente por él, ¿no?, tenemos esta información, ¿no?, de que el gobierno de Piérola, como se sabe, pues, ¿no es cierto? Piérola, la más de Piérola, va a tomar el poder con golpe, van a morir cientos de peruanos enfrentados con peruanos en Lima, va a morir gente con balas perdidas, ¿no? Y toma el poder en la guerra y, no, una de las decisiones que va a tomar es liberar el Luxor. Claro, obviamente, pues esto no va a hacer mucha gracia, ¿no?, a muchos peruanos. Pero, como digo, no se puede hacer la historia de lo que no ocurrió. Y ahí me parece que peca un poco este jurista chileno, ¿no es cierto?, en su artículo sobre la posible guerra, ¿no?, de Alemania, con el imperio alemán con Perú, ¿no?
y sensacionalista, diría yo. Bueno, de que iba a tomar represalias, eso es un hecho. Y bueno, en mi artículo yo sugiero una cosa, ¿no? Pues después Perú va a comprar el Diógenes y el Sócrates. Oye, vamos a ver, por cierto, cuál va a ser la postura del gobierno alemán al respecto de eso. Bueno, es un episodio muy interesante y, bueno, como le digo, no me presto, ¿no es cierto?, para eso porque no sé por dónde va, ¿no? La idea de que el gobierno del Perú actúa siempre fraudulentamente, ¿no? Toma presa a este barco inocente, ¿no? Claro, y entonces, si hace eso, mismo hace actos para querer atacar al gobierno chileno, ¿no es cierto?, como el Tratado Secreto, Defensa Mutua, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que el gobierno peruano va a actuar de ley, ¿no? Un gran consejo, ¿no es cierto?, de alguien, como bien dijo Augusto, había vivido en carne propia guerra, la devastación, el exterminio prácticamente que hizo el imperio alemán a los franceses. Y como saben muy bien, los chilenos, muchos de ellos, quiero generalizar, es bueno generalizar, cianizan demasiado el ejército, no necesariamente, por decirlo menos, era el prusiano. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Paul de Federer? En 1879, como sabemos, llegó el gobierno de Prado. Prado tenía una alianza política no muy fuerte con los civilistas, estaban en conflictos, pero obviamente eso va a marcar claramente la posición. Paul de Federer va a ser tirado de la universidad porque era un hombre de Pardo, ¿no? Un religioso intelectual de ese nivel, ¿no?, va a ser sacado de la universidad. Bueno, pues agarra sus maletas, se va, no se corre, ¿no? Yo pensé que había huido por las cosas que decía, ¿no? Se va eh, con sus hijos, con su familia en general, y no se va a quedar tranquilo. Tranquilo nada. En este artículo que salió justamente por el fallecimiento de Paul Federer en una revista cubana, mencionaban a respecto de él, sobre esta época, no se contentó con ser en Lyon, ciudad en que entró a hacer funciones judiciales en la Corte de Apelaciones, de superior diríamos nosotros, defensor pasivo del Perú. Se convirtió en un su defensor medio del periódico del Libro, cuando la propaganda chilena de 1879 los hacía aparecer como agredidos por razón de la aliada de 1866. El juego de Chile, de los diplomáticos chilenos, era, miren, nosotros peleamos juntos entre España, nos han traicionado. Evidentemente, eso está bien para los dramas, las novelas, Nostroza, ¿no? Pero, pues, los mismos potenciarios de esa época, como que no lo creían mucho. Y claro, a eso estaba esta guerra de palabras, ¿no? Bueno, Chile tenía dinero, por eso contrató a los mejores posibles, llamados Pumas. No, si hubiera estado un poco más
mayor, Rubén Darío hubiera escrito a esa causa. Y bueno, Tito, como dijo Augusto, eso es digamos pues, loable de Fray Fuere, ¿no? No recibió ni un centavo, más bien gastó para la causa, o sea, no del Perú, sino la causa de la verdad. Porque aquí, digamos, generalmente es ahora gente de la posverdad, ¿no es cierto? Se burla de la verdad. Dicen, estos son, pues, ¿no es cierto? Pues, digamos, eh, retrógrados, ¿no es cierto? Con ideas de que pueden encontrar la verdad. Hay algunos que dicen eso. Otros hablan de la verdad cuando es media verdad. Claro, obviamente, ¿no es cierto? Si tú pones un poco de verdad, evidentemente, la, eh, y mucha ignorancia de, de la población que está atendiéndote, pueden creer. Entonces, estando tan lejos, distantes en muchos sentidos, los europeos, es lo que, por lo menos, una voz, ¿no? Importante, ¿no? Como dice aquí, la pluma del enérgico publicista impuso en la frente de Chile un verdadero estigma. Bueno, vemos pues que, bueno, eso les recomiendo muchísimo, ¿no? El libro de Gerardo, ¿no? Sobre el papel que juega diplomacia, las tejes y manejes, la política exterior, los países fronterizos, no solo de nosotros, sino de los chilenos, como el caso del Imperio de Brasil, Argentina. Consecuencias que tiene muchas negociaciones en cuanto a apoyo, etc. En el caso del Perú, pues, yo no sabía quién era, es la persona pues que tenía, que cuando cruzas por la Plaza Bolognese tienes que doblar hacia el Campo de Marte, entras por la avenida Guzmán Blanco. Yo la verdad no tenía idea de quién era, bueno, antes de que se investigue la guerra, pero ahora tengo una idea más grande, ¿no? Es, sin duda alguna, la guerra con España despertó un gran americanismo, pero a veces parece que se fueron olvidando muchos países. Bien es cierto, no se puede ir. Sí, nacionalista chileno, no se puede llorar por leche derramada, ¿verdad? No, también es que es verdad, no había jurisprudencia sobre las situaciones, ¿no es cierto?, de qué va a pasar con un país derrotado. Solamente había acciones de práctica, como había ocurrido con el caso de Polonia, ¿no? Entonces, pues, eso, un nacionalista chileno, yo debemos tener la razón. Es, puedes decir, el justo derecho de conquista de guerra, ¿no? Pero también puedo decir que no había ese derecho de conquista de guerra. Y en los casos es, yo sepa, nadie aplaude en el Tratado de Guadalupe Hidalgo la guerra de los pasteles y otras tonterías. Los norteamericanos han invadido Veracruz, luego se han mutilado la mitad de México. Yo sepa, nadie lo aplaude, ¿eh?
es, yo sepa, nadie aplaude, ¿no es cierto?, reparto de Polonia. Yo sepa. Entonces, había jurisprudencia. Simplemente la fuerza, ¿no? Por una fuerza, justamente ahora estaba viendo un puesto programa de YouTube que a veces hace mucho daño, ¿eh? Un señor que se autoproclama profesor sobre ruedas. Ha hecho varios capítulos sobre la guerra, incluso ha escrito un libro sobre la guerra. Y dice que Inglaterra no tuvo nada que ver con esto. Claro, así a la mala, ¿no? El imperialismo británico, no, obviamente, ¿no? Pero del que ha leído un poco, ¿no?, sobre la política exterior, ¿no? Todos los tropiezos para conseguir armamento, el corazón cubano, ¿no? Todos los bajos que hacía la diplomacia chilena, evitarlo, que era aliada de los empresarios bonistas, que estar bien ignorantes, ¿no es cierto?, el tema, para no decir, efectivamente, una injerencia directa del Estado inglés, lo que no hubo metidos ahí los intereses empresarios británicos, pues lo que no creo que no nadie llegaría a ese extremo, ¿no es cierto?, de ignorancia. Pero justamente decía, los estados, en este caso, hicieron de la vista gorda, exceptuando el caso de Venezuela. Y es una de las más famosos casos de esta, digamos, posición a favor de Perú, fue cuando a Paul Pared Federer, el presidente de Venezuela, Juan Blanco, entrega una medalla. Y él, como a este honor, dirige un discurso escrito que la Revista Mundial en 1921 va a enviar aparte, puedo extraer ahí, dice: es el mejor timbre de mi vida haber sido el único de los que Europa, el derecho internacional, que ha levantado la voz contra las violencias cometidas sistemática, fríamente en las playas del Pacífico. Protestado en nombre de la civilización, en nombre de la humanidad. He dirigido todas las inteligencias ilustradas en Europa, en América, esparcen las ideas, fijen las opiniones, van el surco del progreso, siembran en él las doctrinas. El prestigio de la fortuna de la victoria han prevalecido sobre mis aislados esfuerzos. Bueno, esto que voy a leer es también, ¿no es cierto?, este discurso. Los hombres que aprecian el valor de la civilización y que aman la humanidad presencian en este momento un doloroso espectáculo. Un pueblo inteligente, bueno, hospitalario, gime bajo las plantas de un vencedor implacable. Ese pueblo ha representado un papel decisivo en la gloriosa guerra de independencia. Las repúblicas americanas, consideraba como hermanas suyas, dejan agonizar sin resolverse a protestar en nombre de la solidaridad humana. Ese artículo está publicado en un libro que se llama Apuntes para un libro municipal de Res. Se llama El deber de la ciencia libre. Además de un discurso, es un alegato a los científicos, los intelectuales. No pueden estar callados cuando hay situaciones como esas.
¿cuántos intelectuales han estado a favor de la guerra en Ucrania? Pues, quienes han dicho, pues, está bien que se invada un país. Pues, evidentemente, puede tener sus juicios en la OTAN, en fin, pero un intelectual puede estar callado cuando ocurren cosas en sus narices. Es claro, evidentemente, viendo en carne propia la situación en la que los intelectuales no pueden estar callados, creo que es palabra de FDR que pueden proyectar en el tiempo. Justamente con respecto a eso, publicado, rebotado en periódicos peruanos, periódicos chilenos publicados en Perú, como La Patria, pero La Patria de los chilenos, justamente en el libro, ¿no es cierto?, de sus epistolario, Andamo, ¿no?, hay una carta donde le escribe a su esposa: he leído el artículo de Parier Federer, la única voz que se ha levantado en la prensa europea en defensa nuestra es la de ese francés, que de haber prestado importantes servicios a nuestro país en la instrucción pública, demuestra lleno de afecto y gratitud. Sale su defensa con tanta vehemencia, pasión como talento y elocuencia. Mientras tanto, toda esa inútil falange de ministros plenipotenciarios, agentes financieros, cónsules, misionados, etcétera, han dicho una sola palabra, han hecho el menor esfuerzo, ni han recibido más insignificante molestia en servicio de su país. Bueno, la verdad que es un poco duro, y como lo ha podido confirmar nuestro amigo Gerardo, su libro sobre Frente Diplomático en Argentina, y el mismo libro, La Agencia Confidencial, Estado a la sombra de los historiadores de la Puente, sí había un trabajo, ¿no?, en la política exterior, pero en recursos, en dinero, ¿no? Pues, y como hemos dicho, mayor parte de las cosas se hacían a pulso. Por eso vuelvo a mencionar Alexander Malinowski. Él, como sabemos, junto con una decena de ingenieros y profesionales polacos, ¿no?, formados en Francia, vinieron al Perú a construir el Perú, literalmente, ¿no? Todos sus conocimientos para hacer un Perú más moderno, pero no solamente en estructuras metálicas, sino con estructuras que puedan romper las viejas ataduras coloniales, mediocridad de la élite oligárquica, su patrimonialismo casi feudal, etcétera, etcétera. De eso se trata. Modernizar no es solamente, pues, hacer edificios nuevos, sino es hacer que el Perú sea realmente una república y no solamente un proyecto fallido de república. Por eso yo he querido, pues, siempre, vamos, enfatizar esa labor de estas personas, digamos, como dicen ahora, se compraron el hito, ¿no? Y que simplemente haber sido meros espectadores, ¿no?, como Eduardo de Havich, ¿no?, el mismo Alexander Malinowski, Martinet, David Luiz y otros que, terminada la guerra, hicieron
reconstruir una escuela de ingenieros que siga haciendo lo que estaba haciendo. Ya estaba construyendo pequeños barcos a vapor, unas pequeñas locomotoras. Es lo que se hizo después, la extracción nada más. Esa fue la postura, ¿no es cierto?, del nuevo civilismo. Apostar por la extracción, la agroexportación. Es decir, dejar el Perú de nuevo a solamente un baño, ¿no?, de un manto, ¿no?, de modernidad. Y decir, ¿no es cierto?, con respecto a postura sobre el indio, ¿no?, como se ha llamado en la época colonial, y algunos todavía utilizan ese término, siendo un Perú republicano de ciudadanos. Bueno, entonces la agenda confidencial pues, daba lo que podía de información. Obviamente, Pérez Federic, un científico, no podía hablar solamente teórico, tenía que fundamentar, que decía. Y lo único que le quedaba, y eso es lo más interesante, ¿no es cierto?, que es cuando hacía sus argumentos, la prensa pública, la prensa especializada, en las revistas de jurisprudencia, derecho internacional, derecho privado, usaba las fuentes de los chilenos. Es decir, no podían decir, oh, que estos son inventos de los peruanos, etcétera, etcétera. Usaban las fuentes, la prensa chilena. Bueno, entonces, que se la enviaban, ¿no es cierto?, por valija privada, los diplomáticos, ¿no? Esto es muy curioso, fue muy casual. Yo tengo un libro sobre biografías de parlamentarios, y en uno de ellos extraigo esto, ¿no? Porque era un joven un joven diplomático cuando la guerra, y estuvo presente cuando ocurrió la creación del periódico América. Durante la guerra con Chile, fundó en París, nos referimos por supuesto a Paul P. de Federer, el periódico La América, junto con el segundo secretario de delegación peruana en Francia, Osvaldo Carreño de Esa, el hermano de este, ingeniero militar y civil, Alejandro, el famoso escritor Leiva. El periódico alcanzó gran prestigio en Europa, mereciendo su labor de defensa peruana el elogio agradecido del defensor de la integridad territorial, benemérito general Cáceres. Bueno, ¿cuántos de nosotros, refiero a los que estamos metidos en la investigación histórica, ¿no?, hemos escuchado hablar de este periódico, América? Bueno, en mi caso, como ya les he mencionado, esto no es algo muy reciente. En el año 2010 hicimos un evento que creo que hasta ahora no se ha repetido, de convocar a gente de distintas partes del Perú, ¿no?, historiadores o investigadores de historia, vinieron de distintas partes del Perú, como también algunos extranjeros, bolivianos, chilenos, pues, de 20 ponencias, y el punto de homenaje fue la comunidad extranjera, ¿no? Y uno de ellos era Fede Federer, y un amigo muy querido por mí mostró un documento que yo realmente no conocía. Era ahora lo vamos a mencionar, un documento que se llama Chile y el derecho de gentes, que es de 30 paginitas nada más, y que ha sido, como dice el título, extraído de este periódico La América. Es un discurso de Paul P. de Federer. Luego vamos a
lo vamos a cerrar. Bien, sobre entonces la labor de diplomacia pública, como vemos, muy pocos están enterados de que había un periódico peruano en Gante, que era con el Julio de Federé, un joven ingeniero, ¿no? El hermano, ¿no es cierto?, Alejandro Carreño, y con el apoyo de este joven diplomático. Bueno, entonces, digamos, en ese caso, es lo que dijo Damo, esa furia, ¿no?, que es entendible, ¿no?, en su situación, es, no era tan correcto. La labor que comenzó a hacer, justo hablaba con Augusto, ¿no?, conocía a alguien en Bélgica, y ahora ella sabe por qué. Es, verdad, es que yo sepa, solo hay un lugar donde están los ejemplares de ese periódico, que es en la Biblioteca Nacional de Bélgica. Alguien, espero ser yo, ¿no?, que se encargue de ver todo este trabajo ha sido olvidado totalmente, pero ni uno de los artículos, todos estos, ¿no es cierto?, dejando mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿no?, para la causa peruana. Es verdad, nadie duda, ¿no es cierto?, que el frente de guerra, ¿no?, es importante, frente militar, etcétera, pero es muy reducido el hablar de una guerra cuando, para decir un caso, ¿no?, no se consiguen armas, ¿qué armas van a pelear? Pues, si es que hay una opinión favorable, el gobierno va a permitir que haya un transporte de armas. Entonces, esas formas reducidas, ¿no es cierto?, de ver la historia en, esos solamente aspectos, dejarla de lado. Creo que eh, es ha abierto una puerta muy grande el, el historiador Gerardo Trillo en investigación que ha hecho muy minuciosa sobre el frente diplomático en Argentina. Ya había habido alguien que investigaba diplomáticos extranjeros, ¿no?, como por decir Peleaú, ¿no?, con el caso de Sierra, el papel diplomático mexicano en Perú, etcétera. Pero no de los diplomáticos peruanos. De alguna manera es más biográfica, en una tesis poco conocida de Rodolfo Castro, de su tesis de magíster, pero no hay nada casi. Y repito, en el caso de Alexander Malinowski, no era embajador, no era nada. Simplemente se fue a vivir por trabajo, ¿no? No había trabajo en el Perú, se fue a vivir en Ecuador. Y desde ahí, pues, en el periódico La Nación, pues ustedes conocen la publicación hecha, una reedición, ¿no es cierto?, de un periódico sobre el New York Herald y la Guerra del Pacífico. Es la mayor parte de los escritos han sido hechos por él o llevados a pluma por él. Esos trabajos hay que conocerlos. Pero, sin más preámbulo, entonces, vamos a la última parte. Eh, en 1883, el golpe del Federé, entonces se presenta un evento internacional. Están los juristas más reconocidos del mundo. Y trata sobre el Perú.
más o menos, una de las partes que hemos escogido están aquí. Estamos muy lejos, señores y estimados colegas, de vuestras nobles y generosas protestas contra el prejuicio bárbaro y nefasto. En la guerra todo está permitido. No pierdo de vista el argumento de los chilenos. Estos pueblos que arrasan o queman son, dicen, nidos de montoneras. Estos peruanos a los que hacen prisioneros fusilan sin piedad son montoneros, salteadores de caminos, invocan el principio consagrado según el cual los combatientes irregulares no respetan las leyes de la guerra, cometen actos de robo y violencia, son justamente castigados. No sé si han podido observar en tiempos más recientes cómo se criminalizan ciertos actos sociales. No es algo solo contemporáneo. Los científicos sociales recientemente han utilizado una categoría que es capacidad de agencia. Es decir, que cada ser humano, voluntad propia, decisión, es, siendo humano, sus pasiones, con sus acciones, va a tomar decisiones buenas o malas, pero va a entrar al juego político para pedir, exigir, reclamar sus derechos, los que considera son sus derechos. Y claro, si te niegas eso a alguien, es que estás diciendo, no es ser humano. Los nazis deshumanizaron a los judíos, los gitanos, los homosexuales, y eso condenó. ¿Okay? Cuando se creó el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Fue esa primera base para el planteamiento de la defensa de los derechos humanos. Lo repito, podemos irnos atrás, pero hay que recordar lo que va a hacer justamente Frédéric Federer. Está escrito en esta tesis espectacular de Natalia McLuff, ¿no? O sea, cómo se va a una suerte de inventar un personaje, el indio. El indio es pasivo, el indio es salvaje, el indio indolente, el indio tiene capacidad de agencia, de tomar sus decisiones. No tiene, es parte de la inteligencia del Perú. Claro, los chilenos hicieron lo mismo, ¿no? El indio, campesino, dijeron, tú no eres peruano. No puedes pelear por el Perú. No puedes pelear por el Perú, puedes pelear por tu postura política de poder rechazar una invasión y eres delincuente. Por lo tanto, tienes derecho a participar en la guerra del Perú. Y bueno, pues ahora, en esta época, también está negando la capacidad de agencia de muchos. Se dice que los dirigen, los manejan, ¿no? Parece que hay que saber un poco más lo que es el concepto de ciudadanía, para entender, ¿no es cierto?, que es una cuestión no de solo palabras, ¿no?, sino de hechos. Bueno, entonces, en la siguiente parte dice, las montoneras, dicen los chilenos, son tropas regulares, inocentes bandas de bandoleros o merodeadores, se colocan fuera del derecho de gentes que no tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra. Esta acusación es nada menos que una calumnia. Montoneras, la patria en armas. Montoneros
son los habitantes que se levantan contra el invasor. No contentos con eso, obviamente, ejemplo, para quitarle esa capacidad de agencia, incluso llegaban a hacer un discurso que, para poner un ejemplo, como ya ha sido tratado por el doctor Guzmán Palomino en un artículo publicado, habla por un artículo por publicar, Cáceres se le tildaba de comunista, no comunista de acción moderna, sino comunar, es decir, un agente del desorden que irresponsablemente está guiando a las turbas de indígenas, de indios, hacia esas conductas, ¿no? Y de manera irresponsable está provocando una guerra de razas, enfrentando no solamente los chilenos que han venido a hacer una guerra civilizada, sino también la gente decente del Perú. Ellos son las principales víctimas de estos atropellos. Obviamente, un jurista como Pedro Federer se comía ese cuento. Pues, creo que ahora también personas educadas pues, no se coman esos cuentos, ¿no? Que estas personas entonces que los guiaban, ¿no? Entonces no eran que merodeadores, asaltantes. Y miren lo que dice Paul Pedro Federer. Obedecen a jefes responsables, se ajustan a las leyes y costumbres de la guerra, sus principios esenciales, atacan, se defienden mejor que pueden. En esos países magníficos de la América Española, donde todos los hombres son ciudadanos, donde todos los ciudadanos son soldados, donde las tropas regulares no son en particular más que simples fuerzas policiales. Destinadas a mantener el orden interior y a proteger los gobiernos cuando no los traicionan. Pero cuando la defensa de la patria está encomendada a todos los miembros de la nación, es muy extraordinaria la tropa regular e irregular entre los soldados y los libres. Ahora, respecto al argumento chileno, ¿no es cierto? Que hacer, etcétera, no son más que comunistas o guerrilleros, como quieren llamarle. ¿Te dirá que el almirante Montero, los generales Canevaro, Cáceres y tantos otros son jefes de bandoleros? En Lima, los chilenos arrestaron y luego condujeron sus prisiones patagónicas a los más estimables, los más venerables hombres de la sociedad peruana, magistrados, médicos, miembros de la universidad, exministros, exconsejeros de Estado. Los arrancaron de su país, de sus familias, que sospecharon que simpatizaban con los montoneros. Entonces, ¿estos hombres eran cómplices de bandoleros? Actualmente en el Perú, todo peruano todavía cree en la liberación de su patria, es un montonero. El que hay que fusilar y lleva un arma. El que hay que arruinar, enviar a prisión y ya no pueden pagar las contribuciones de guerra, constantemente renovadas. Toda ciudad que ha sido atravesada por una banda de defensores de la patria es una guarida de montoneras. Hay que reducir a cenizas. En este pretexto, prescinde de cualquier otra explicación, los chilenos pueden destruir impunemente todos los pueblos de la costa, incluso quemar Lima. Sabemos, además, que ellos habían formado el plan, que solo desistieron de ejecutarlo ante la firme actitud de las armadas europeas y del cuerpo diplomático extranjero. Ya sabemos que fue, bueno, defender sus intereses, pero eso lo que está claro. Es cierto que se vengaron de esta indulgencia forzada, imponiendo contribuciones exorbitantes a los habitantes de Lima y Callao. Al hacerles esta comunicación, esto termina su alocución, señores y muy honorables colegas, les pido un veredicto, que ustedes no son un jurado,
Esta noble tarea es establecer principios, no decidir sobre hechos. Pero también que ustedes son la máxima autoridad en la ciencia del derecho internacional, que aspiran a promover el progreso de esta ley, forzándose por convertirse en los órganos de la conciencia jurídica del mundo civilizado. Lleno de admiración y compasión por un pueblo que, os lo aseguro, se recomienda por la dulzura de sus cualidades brillantes, amables de su mente, la elegancia de sus modales, su pasado poético, los servicios que prestó a la emancipación de Hispanoamérica, sus instituciones liberales, por su gusto innato por la civilización europea. También asimiló, quería señalarles sus angustias y mostrarles, en la costa del Pacífico, una dolorosa negación de nuestra confianza en el progreso del derecho internacional. Profesores de las famosas universidades de Ámsterdam y otras universidades, menciona todas las universidades conocidas de Europa. Es necesario llamar vuestra atención sobre este retorno a las prácticas brutales de la guerra antigua, ya que cuando subáis a vuestros púlpitos para llevar a las generaciones más jóvenes se escuchan las buenas nuevas del progreso de la civilización moderna, ¡pum! Puedes irritarlos, que hay más pueblos siendo masacrados, estados que permiten que sean masacrados. Bueno, es probable que se haya llevado un poco por sentimientos. Cabe duda que él tenía la posición, lo que todos los humanos las tenemos, como ya lo he dicho, ¿no es cierto? La capacidad de agencia. Pero no voy a cansarlos con todos los argumentos, como le dije, fuentes chilenas que él da a decir esto no era precisamente una guerra civilizada, sino solamente pues con argumentos tipo sentimental o oral, que no es con argumentos jurídicos de la época. Fin al cabo, entonces cumplió lo que es él siempre pensaba, ¿cierto?, sobre el Perú, que cuando Ricardo Palma le pidió a reconstruir la Biblioteca Nacional, creo, pues, ¿no es cierto?, su imaginación de los peruanos fue hackeada, como lo dice en el derecho de la ciencia libre, puede Federer, eso no lo ha hecho ningún ejército, ninguno, hackear laboratorios de universidades. Eso es guerra. Bueno, los norteamericanos dicen que a formas preventivas bombardean, ¿no es cierto?, industrias petroquímicas, Yugoslavia, etcétera, etcétera. Pero supuestamente, nosotros somos civilizados, necesariamente, pues, debemos imitar ejemplos malos. Esta última frase fue la que con la que me quedo. Fue cuando era ya bastante mayor, y repito, Palma le pide libros para reconstruir la Biblioteca Nacional, y en la carta le dice, le envío todos los libros publicados, etcétera, etcétera, y le dice, favor, crea, señor y querido doctor Ricardo Palma, con cariño le dice, doctor, bueno, que como dice, ¿no es cierto?, que decía que en su epitafio, es decir, aquí hace un peruano escribidor que no fue ni coronel ni fue doctor. Todo lo que afecta a Perú y a Lima en particular me interesa mucho, mientras esté en pie en las manos una pluma, será usada para la defensa del Perú. Mi hijo y yo le hemos dedicado al Perú cariño que se extenderá a lo largo de nuestras vidas. Lo cumplió. En los años 90, cuando comenzaron las tratativas del Tratado de Ancún,
también hay algunas cosas en el artículo que si ustedes desean, si tienen la paciencia en leerlo, y yo defendiendo la causa, verdad, justicia, que es, eh, va a hacer en ese momento, hacerlo digno, ¿no es cierto?, de el homenaje modestamente querido hacer a que se lo conozca en su propia alma mater, ¿no? La escuela que formó, la escuela de economía, es San Marcos, en ese artículo, y espero que haya hecho un resumen no muy estudioso de esta investigación para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan José. La verdad que para mí ha sido muy satisfactorio haber conocido este jurista tan brillante, tanto allá en la Francia y en Europa, igualmente en su hijo, como acá en Lima, ¿no? Sobre todo para los sanmarquinos. Me llama la atención que los peruanos no hubiésemos desarrollado un contraataque a toda esta disposición política de los chilenos de comprar periódicos, comprar plumas y jalar gente para su molino, ¿no? Yo tengo en mis manos este epistolario de Alberto Vesgana, donde contrarresta pues ese Me lo espíritu que vas el a tener Perú... que prestar, ¿ah? cómo no, este Compromiso en espíritu, vivo. este espíritu, este espíritu de los peruanos que eran pues morosos, no eran cumplidos con las deudas. Y acá hay frases de este chileno en que se desespera para que las deudas chilenas se paguen a tiempo. Yo creo que ese es el tema de los ingleses, y de los ingleses iban con quien le pagaba bien. No era una cuestión de sentimentalismo, que yo soy por chileno ni nada, era quien cumplía las deudas. Es simple y llanamente eso. Y claro, hay que fustigar también a toda esa diplomacia peruana, como también lo ha puesto en una de esas diapositivas, que no hacían nada, pues, no hacían nada de nada. Eso me parece también importante. Otra cosa también que señalo, que me gustaría preguntarte, ya que Francia era pues la meca de las ciencias, de las humanidades, del arte, y había destacadísimos franceses que vinieron acá a trabajar y han dejado huella. ¿Qué relación pudo haber existido entre Paul Pradier y Dreyfus, por ejemplo? Bueno, así de plano, te digo que no tengo conocimiento, pero eso sí, evidentemente, hay una comunidad francesa en el Perú, aproximadamente 3.000 franceses vivían antes de la guerra, y evidentemente habían actividades sociales, ¿no? Había una sociabilidad, compartían, ¿no es cierto?, por ejemplo, la Maison de Santé, la Sociedad de Beneficencia Pública Francesa, es, en algunos casos la masonería, ¿no? Pues la Val de France, compañías de bomberos, etc. Ahora, Dreyfus no vivía tanto en Perú, ¿no? O sea, y por lo que veo, él más estaba viendo desde Francia lo que hacía, ¿no? Así que eso te puedo decir. Ahora, con respecto a si él estaba vinculado a negocios, que hay algunos abogados que se dedicaban a ser albaceas, es decir, vamos a ser como el asesor, el jurídico financiero, ¿no es cierto?, de algunos empresarios grandes.
pero Paul P. Federer estaba dedicado totalmente al mundo académico. Entonces, de eso vivía, y por eso, digamos, podríamos decir que estaba limpio, ¿no? Su único vínculo político sería con Carlo, por el hecho de que él lo llamó, ¿no? Sí, Que lo pagó caro cuando Piero la llegó al poder. he leído un gesto que lo enaltece, que cuando se declaró la guerra, él donó sus emolumentos de 3 meses al Estado. Eso alrededor de 5.000 soles, que era bastante plata. Y ese es un Si gesto, me pues, que permites, 5.000 soles, 5 soles era una libra. de esa Es época, decir, pues, era sí, bastante. o Era sea, bastante. 1.000 libras. 1.000 libras era mucho dinero. Sí, sí. Y desgraciadamente, la mayor parte del tiempo que estuvo Pradier Federer con nosotros coincide con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Y Manuel Pardo y Lavalle a veces lo quiero conocer y a veces no lo logro entender. Pero, ¿cómo es posible que Pierola haya querido hacerle tantos golpes, ¿no? Y aquí he leído una comparación que establece Santos Chocano, que lo cita Basadre, que dice entre Pardo y Pierola, ¿no? Pardo es un temperamento flemático. Pierola es un temperamento nervioso. Aquel es la robustez, la agilidad. El jefe del Partido Civil es un hombre práctico. El jefe del Partido Demócrata es un gran imaginativo. Así es como Pardo logra inspirar respeto y Pierola cariño. El uno tiene partidarios, el otro fanáticos. Pardo es el tipo imponente de jefe de Estado. Pierola es el tipo irradiante del caudillo romántico. Esta confrontación de estos dos pensamientos, pues nos llevan a estar en un desorden de todo tipo a portas de la declaratoria de la guerra. Por eso nos agarraron, pues, pésimas condiciones, ¿no? Eso quería Te cuento algo acotar. más para aumentar tu Uh-huh, caudal de información, estimado. uh-huh, Eh, Esto tú lo puedes corroborar, está en línea, un libro de gran importancia para la historiografía fin del siglo XIX, es el libro La Primera Centuria de Pero Dávalos Lison. uh-huh, Eh, este episodio sobre la historia peruana es poco conocido. uh-huh. Se le llama, más que todo está relacionado con el barco Talismán. ¿Cosa es el barco Talismán? Talismán es un barco comercial que traía miles de armamentos para el, la, para el grupo imperialista. Eh, Esto, obviamente, se tuvo que provocó que el gobierno eh, eh, trate de evitar, ¿no es cierto?, una guerra civil y para eso pues, en esa época, como no tenía respaldo de los militares que estaban en conflicto con él porque había bajado sueldos, había reducido el personal, etcétera, etcétera, pues él tenía una política de profesionalizar el ejército, tuvo que llamar a la Guardia Nacional. Y ahí va a jugar un papel muy importante Manuel Candamo, que es el que dirige la Guardia Nacional, que eh, llega a Moquegua, comienza un enfrentamiento, ¿no? Va a lograr que se derrote a Perola y que escape, pero ahí es un hecho muy conocido, va a jugar un papel muy importante, son Cáceres y Suárez, dos jóvenes militares en esa época que ante el llamado de gobierno democrático, republicano, como quieras llamarle, ¿no?, de la zonada, ¿no?, de
de Piérola respondieron y que Piérola, sin duda alguna, les hizo una vendetta, ¿no? O sea, mucha gente cree que Piérola no lo conocía a Cáceres, pero lo conocía muy bien. Bueno, Cáceres le conocía, como dicen, pues no es cierto, con respecto a Diego Centeno y Francisco Carvajal, conocía solo su espalda, ¿no? Lo vio corriendo. Pero sí, esto es, que no lo creas, Piérola va a tener dos vendetas, una con Grau y otra con Cáceres y Suárez. Y todos los compañeros que estudian esto saben muy bien que Cáceres y a Suárez los van a colocar en unas posiciones bastante extrañas, ¿no? En la defensa de Lima, ¿no? Y era porque el Estado Mayor de Piérola era su gente, ¿no? Y obviamente Cáceres y Suárez no eran su gente. A pesar de que venían a derrotar a la única victoria, ¿no? De Tarapacá, etcétera, etcétera, creo que eso ya es un poco más conocido, ¿no? Pero lo de Grau sí es más repugnante, ¿no? Así es. Muerto, ¿no? Muerto no quiere darle la condecoración de vida, no la más mínima, ¿no? Sí, el caso de Piérola, de alguna manera, estas posiciones judillistas van a provocar, ¿no es cierto?, principalmente, luego, en el caso de la rebelión del Huáscar, pues, no tengan muchas ganas, ¿no es cierto?, de llevar un militarismo que podría volteársele en la cara, ¿no? Eso con respecto a lo que me estabas mencionando, ¿no? Sí, sí. Pero no tiene mucha relación con el poder en ese lado, ¿no? Pero sí en el caso de que puede haber tenido muchos errores, no es precisamente pues digamos, arquetipo de un presidente, pero no cabe duda que un aspecto que sí es muy rescatable es querer modernizar la estructura del Estado, ¿no? Eso es evidente. Oye, y más aún cuando Pardo muere a los 44 años asesinado, a 6 meses de empezar la guerra, ¿no? Pero Así es. antes era un hombre que había hecho tantísimas cosas, había sido alcalde de Lima, fundador del Banco de, de Lima, es decir, un hombre versado, un hombre culto, prolijo, y no pudo vencer pues a este Piérola en sus cosas, Dios. En fin. Bueno, no sé si alguien que más quiere tomar la palabra. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció este personaje? Y como él, ¿cuántos sabrán que todavía no conocemos? ¿Cuántos, no? San Marcos le Yo debe un encantado de homenaje. cualquier pregunta, Oye, tal vez en el Facebook, ¿no? San Marcos Sí. le debe a este hombre, a Pradier Foderet. Ahora, dice que cuando llega la guerra, su hijo Camil, que fue uno de los primeros que se graduó en la escuela de Derecho que él formó, y en el cual él no participó como jurado, pero estuvo presente, el hijo fue también tan brillante como el padre. Y se enamora de una peruana, y al año, justo coincidiendo con la guerra, esta chica muere trágicamente. Entonces, antes había muerto también su suegra. Entonces, la familia Pradier Foderet también recordaba lo que habían pasado pues ahí en la guerra del Sudán entre Francia y Prusia, y seguramente se les pararía los pelos de lo que se vería, y se arrancaron para defender al Perú en todos los ámbitos en Europa. Qué maravilla de personas, qué maravilla. Bueno, antes de terminar, no quiero invitarlos para el Ateneo, que sí vamos a hacerlo de todas maneras el 11 de marzo, o sea, el segundo sábado de cada mes. Volvemos al 11 de marzo, donde vamos a tratar un tema que se llama así:
proceso de transformación militar en Perú, Chile y Bolivia después de la guerra del 79. Lo va a hacer el teniente, ahora ya es teniente coronel, comandante del ejército peruano, Alberto Castro Villa, un historiador militar. Esto nos va a dar pie para entender algunos detalles de equipamiento que tuvimos y qué cosa después quisimos comprar o cómo diseñamos una estrategia para equiparnos mejor y si lo hemos cumplido hasta ahora. Eso vamos a ver en ese Ateneo. Bueno, sin más, nos ha pasado el tiempo, pero volando, casi 2 horas, que parecen minutos. Yo les agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo. Solamente una cosa, si Sí, claro. pues, Sí, claro. en el Facebook, o en todo caso aquí, puedo pasar el link que desean leer o quieren algo, el argumento, ¿no? De lo que he tenido, ¿no? Es del artículo, ¿no? Y está completito, por ejemplo, el discurso de Paul P. Federer, el deber de la ciencia libre, ¿no? Que es muy interesante. Sí, sí. Yo lo he leído y acá está, yo lo tengo también. Tengo el link, que tuviste la gentileza de dármelo, pero como conozco mucha gente que tiene mi correo, no el tuyo, pues con mucho gusto yo también se lo puedo pasar. No, yo decía, claro, en Que los lo lean. comentarios de Facebook. Claro. Eso. Por A, por B. Y no Sí. se olviden, miércoles, jueves y viernes, 10 de la noche, Radio Filarmonía. Rock de los buenos. ¿Con Chao, quién, primo. Un abrazo, muchas ¿Con gracias. quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Gracias a ti, Con mi Augusto, mi primo hermano. Nicolás Kisich. Ya, bueno. Claro, no, que tú eres Beatlemaníaco. Claro, Así que vas a caer claro. ahí como dedo al guante. Ya, bastante visto, ¿sabes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Encantado, Ok. encantado. Chao, amigos. Hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Luego. Gracias. Gracias. Gracias, Augusto. Gracias, cuídate. ¿Viste?